Bien. Ahí volvemos. Vamos a ir recibiendo a los compañeros que vienen conectándose. Bien. Les daremos un par de segundos, se van conectando. Estamos ya con 2 compañeros. Vayan refrescando su memoria para que podamos recordar qué es la usucapión. ¿Sí? ¿Qué es la usucapión? ¿Ya? Continuamos admitiendo a los compañeros. ¿La usucapión, chicos, es una forma o no es una forma de adquirir la propiedad? Es, doctor. Y la más típica, ¿cierto? ¿Y en base a qué adquirimos la propiedad por medio de la usucapión? ¿Cuál es la base? La posesión, doctor. La posesión, ¿cierto? La posesión. Si no ha habido una posesión que ha cumplido con todos los requisitos que establece la ley, ¿va a prosperar una usucapión o no? No, doctor. No va a prosperar. ¿Sí? No va a prosperar. Entonces, ¿por qué dentro de los modos de adquirir la propiedad, chicos? Pregunta para toda la clase. ¿Por qué dentro de los modos o las formas de adquirir la propiedad no está la posesión? Porque se puede dar que la persona está en calidad, está en posesión, pero bajo un título adecuado, como es el de detentador. Si fuera detentador, seguro tendría la calidad de un inquilino, cuidador, antigresista, y eso tendría que estar en un documento, ¿cierto? Sí, doctor. ¿Por qué no? Pregúntense, ¿por qué no está la posesión en las formas de adquirir la propiedad? ¿Qué se les ocurre? Es raro, ¿no? Porque no está la posesión. ¿Saben por qué? Porque la posesión para funcionar necesita de la uso. ¿De qué? ¿De qué necesita la posesión? ¿De la usucapión, doctor? De la usucapión. ¿Cuál es la base de la usucapión? La posesión. Y la posesión con todos sus elementos, corpus, ánimos, ¿qué más? Sus requisitos, pública, pacífica, fíjense, ¿para qué? Para que mediante la usucapión, ¿no? Mediante un proceso ordinario, pueda la persona, el usucapidor, hacerse dueño del bien. Por eso la posesión no está como una forma, porque por sí sola la posesión los vuelve propietarios o no los vuelve, por sí solita la posesión. Los requiere de la usucapión sí o sí. Sí o sí requiere. Sí o sí requiere. Por eso es que la posesión no está como una forma o un modo de adquirir la propiedad. Está la usucapión, que es la operativización de la norma junto con la posesión, ¿cierto? Entonces, con la usucapión es uno de los más excelentes medios o formas de adquirir la propiedad, la usucapión, ¿cierto? Porque cuando hay posesión por más de 10 años, hay los demás elementos de prueba, seguro que se va a dar esa usucapión y por tanto se va a declarar la propiedad. ¿Ya? Bien. La accesión es un modo de adquirir la propiedad, definitivamente. ¿Sí?
Pero la accesión tiene una característica. Es un modo de adquirir la propiedad, ¿sí? Pero esta adquisición de la propiedad se va a dar de forma natural o de forma artificial. 147 del Código Civil. ¿Y cómo una accesión se va a dar de forma natural? ¿Sí? Ustedes todos conocen un río, ¿ya? Todos conocen un río. Si un río, llegando a donde yo vivo, pasa un río cerca de mi casa, a mi lote, digamos. Si un río, pasando por la zona, advierte dónde vive la otra parte y empieza a sacarle fotos cuando está saliendo, entrando, y se da cuenta en el lugar donde, digamos, está realizando esa operación para cuyo efecto le pidió dinero a su esposa. ¿Sí? De forma paulatina, de forma suavita, quiere decir, puede que el agua del lecho del río vaya acumulando sedimento o tierra en uno de los costados o no puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. De a poco va el agua corriendo, pero va arrastrando piedritas, tierrita, y esas tierritas, piedritas se van adhiriendo al terreno por donde pasa el río. Es más, va ganando terreno con todos lo que el agua puede arrastrar, piedras, todo, va creciendo su terreno. ¿Cierto? Es una forma paulatina de retomar la posesión. Pero veamos un ejemplo contrario. ¿Qué pasa si un día de esos llueve, pero como endemoniado, y llega agua al río Rocha? Todos conocen el río Rocha. Cuando llueve fuerte, ¿llega agua o no llega? Sí, llega. Llega. En una de esas llegadas fuertes, chicos, ¿qué ocurre si la corriente corta un pedazo de un lote? ¿Ya? De tanto pasar, lo corta un pedazo. Y ese pedazo va con la corriente y se adhiere, se pega, digamos, al lote del vecino del frente. ¿Sí? ¿Qué figura va a jugar ahí? ¿Van a usar ahí? En la diapositiva se ve y dice que estamos hablando de las formas de adquirir la propiedad. Perfecto. La accesión es un modo, de forma paulatina o de forma intempestiva. De forma paulatina cuando ellos mientan, ¿no? Dicen, jamás se le echa, por poco no le besan los pies, ¿no ve? ¿Sí o no? Paulatino. Pero ¿qué ocurre si en uno de esos tramos del río Roche llega el agua tan fuerte que corta un pedazo de uno de los costados y con la corriente va y lo coloca en el otro terreno del frente? ¿Es posible o no es posible? ¿Qué creen, chicos? ¿Puede pasar? ¿Puede pasar eso o no? Que llegue después. Sí, puede pasar, doctor. Puede pasar. A eso también se llama accesión. Cuando es de forma paulatina y poco a poco, mientras el agua corre, va dejando piedritas, tierritas, todo en el lugar del frente, por la propia corriente del río, se llama accesión por medio del aluvión, de forma paulatina. Pero cuando una de esas tormentas ha llovido y el río llega endemoniado y le corta un pedazo al lote, y ese pedazote va a pegarse al otro lado del frente, ¿cierto?
Es una forma de accesión que se llama abulsión. A ver, ustedes vieron las primeras imágenes, no sé si de un año atrás o 2 años, cuando el río Taquiña se desbordó. Y desde las faldas, cuando llovió, el agua se acumula y empieza a llegar, empezó a bajar unos terrones de tierra, de piedra grande. ¿Vieron en las imágenes de los informativos? ¿O no? ¿Vieron o no vieron? Sí, doctor, si mal no Sí, recuerdo. licenciado. ¿Cierto? Esa es una forma de accesión que se llama abulsión, cuando de forma intempestiva el agua corta un pedazo de una propiedad de tierra, quiero decir, y por la corriente y la fuerza va y lo arrincona al lado del terreno, hace crecer el otro terreno, cualquiera. ¿Por qué es una forma de adquirir la propiedad? ¿Ustedes creen que el dueño de la propiedad del terreno del lado derecho, donde lo ha cortado el agua, va a ir y le va a pedir al otro dueño que le devuelva su pedazo de tierra? ¿Creen ustedes eso procedente? No. ¿Cómo va a llevarse ese pedazo? Por eso la accesión se presenta de 2 formas: aluvión y abulsión. Aluvión de forma paulatina, con calma, y abulsión de forma brusca, de ese fenómeno natural que aparece, rompe todo, pero en algún momento hace crecer a otro. El que ha crecido como terreno, el propietario de ese terreno, no tiene la culpa de nada, ¿cierto? No tiene la culpa de nada. Por eso es que la accesión está concebida como un modo de adquirir la propiedad, ¿ya? Bien, ahí está, sucesión. La sucesión es una forma de adquirir la propiedad mediante la transmisión de bienes, derechos y obligaciones de una persona que ha fallecido después. ¿Sí? Así vamos a entender a la sucesión. Y la adjudicación, les decía, es más conocida, y ustedes van a ver, es más conocida como la venta judicial. Cuando uno se adjudica un inmueble por medio del remate, ¿cierto? El juez le adjudica al mejor postor. Mediante esa adjudicación, ¿se están haciendo o no se están haciendo propietarios de ese terreno? Se están haciendo, ¿cierto? Por tanto, es una forma de adquirir la propiedad. Bien. Contrato. No hay mucho secreto, todos hemos escuchado hablar de contrato. Hace un momento decían que era un acuerdo de partes. Sí, es un acuerdo de partes, ¿no? Para poder crear, modificar o extinguir. A ver, ¿quién levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano, chicos? Era yo, doctor, va a disculpar. No, no te preocupes. Entonces, va a haber una transmisión de bienes, ¿sí? En la que el comprador va a adquirir el derecho de propiedad, pero mediante una compra-venta, mediante un contrato de compra-venta. Y para un contrato de compra-venta necesitamos el acuerdo de las partes, ¿cierto? Pero si el problema se presenta en que la demanda no corresponde, que no debía venderse de esta manera, todo, para eso están las leyes. ¿Sí? Para eso están las leyes. El contrato lo vamos a concebir como un acuerdo, como un verdadero acuerdo de partes. La ley es el camino, es la disposición mediante la cual vamos a adquirir una propiedad, ¿cierto? La ley determina además en qué situaciones o circunstancias el poseedor debe declararse heredero. ¿Qué van a firmar ahí? Un contrato. ¿Por qué van a firmar? Porque la ley así lo establece.
Simple y llanamente deben darse cuenta en el sitio. ¿Ya? Bien, eso vimos con relación a los modos de adquirir la propiedad. ¿Cierto? Bien, ahora, de este tema se acuerdan todos porque hasta hace poquito lo vimos cuando vimos las acciones de defensa de la posesión. ¿Sí o no? ¿Cuáles son las acciones de defensa de la posesión? O de la, claro, de la propiedad más bien. ¿Cuáles son? ¿Quién se acuerda? No me digan que no se acuerdan. ¿Se acuerdan, chicos? ¿Cuáles son las acciones de defensa de la propiedad? ¿Con qué acciones judiciales podemos defender el derecho de propiedad? ¿O no se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Quién se acuerda, chicos? Estoy ¿Cuáles son las bien en acciones de la defensa de la acción propiedad? reivindicatoria. Reivindicatoria y... ¿cuál más? Mm, ¿Quién se acuerda? Acción reivindicatoria y acción... Una se usa cuando he sido despojado, desposeído de mi derecho propietario, y la otra se usa cuando alguien viene, me perturba, me molesta mi pacífica posición. ¿Cuál es? Era la acción de certeza de derecho. A ver, ¿cómo se llama? Acción Negatoria. Ok, acción negatoria. Ok. negatoria. ¿Qué es eso? Se han olvidado. 1453, si mal no recuerdo, y 1455, que ahorita lo vamos a ver. A ver, ¿en qué consiste la acción reivindicatoria? Así, sin ayudita de la diapositiva. ¿Quién me dice? ¿En qué consiste la acción reivindicatoria? Refrescar sus memorias. O viceversa, para que se acuerden en qué consiste tanto la acción reivindicatoria como la acción negatoria. ¿En qué consiste? ¿Cuándo se aplica la acción negatoria y cuándo se aplica la acción reivindicatoria? Entonces, de ese tema voy a hacer las preguntas de examen. María, ¿qué dices? ¿Te acuerdas o no? No se acuerda María. Doctor, Adelante. la acción reivindicatoria hace referencia cuando el autor alega que es propietario de una cosa en el cual el demandado está de poseedor o... ¿Ya? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? La acción reivindicatoria se utiliza o procede cuando el propietario no está en posesión de su bien, cuando ha sido despojado o ha perdido la posesión de su bien.
Y se acuerdan, le pide al juez que declare la existencia de derechos como propietario y ordene que el que está poseyendo indebidamente su bien salga de él. ¿Se acuerdan? ¿Y cuándo procede la acción negatoria? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? Por lo que dijo, creo que me hizo un poco de recuerdo al principio, porque dijo que era la que se usaba cuando hacía perturbaciones y molestias. Ah, muy bien. La acción reivindicatoria, no se olviden del término reivindicar. ¿Qué quiere decir reivindicar? Hoy has perdido el partido, pero mañana te tienes que reivindicar. ¿Qué le estoy diciendo? Que hoy falló, doctor. pero que mañana ya no lo tiene que hacer. Más o menos, ¿no ve? Oh, Mañana te vas a recuperar, le digo, ¿sí o no? Te tienes que recuperar. ¿Sí o no? Entonces, cuando hablemos de acción reivindicatoria, ¿no? Acción reivindicatoria, estamos hablando de que el propietario que ha perdido la posesión de su bien, la quiere recuperar y le pide al juez que declare que él es el propietario y que le diga al otro que se vaya, que lo expulse. Reivindicar. ¿Cierto? En cambio, la acción negatoria va a proceder no porque el propietario haya sido despojado de su bien o haya perdido la posesión del bien. No. Va a proceder cuando alguien aparezca, le perturbe, le moleste y le diga, oiga, yo también soy propietario, tengo papeles, tengo todo, usted váyase. Y él diga, perdón, yo soy el propietario. Entonces le está generando molestias, perturbaciones y demás. ¿Se dan cuenta? ¿Está claro? sí, doctor. Por favor, no se confundan. ¿Ya? Ahora veremos. De pasada. Ahí está, 1453, acción reivindicatoria. Voy a poner esto acá abajo. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenga. ¿Se dan cuenta? Esa es la condición. Para la reivindicatoria es que el propietario haya perdido la posesión. ¿Cierto? Entonces se dilucida el derecho propietario. Por eso es una acción de defensa de la propiedad. ¿Qué es entonces la acción reivindicatoria? Es una acción jurídica establecida para que el dueño, fíjense, para que el propietario de una cosa pueda reclamar la posesión que esté en poder de otro, para que finalmente se la restituya. A través de la acción reivindicatoria se puede pedir la restitución de bienes, ya sean muebles, ¿sí? O sean inmuebles. ¿Ok? Entonces, ¿quién está legitimado para poder iniciar esta acción? Únicamente el propietario. No se olviden, por favor, cuidado que en el examen haya una pregunta de estas. Por decirles, ¿quién está legitimado para poder presentar la acción de reivindicación o acción reivindicatoria? El comprador, el vendedor, el propietario, el poseedor. ¿Cuál va a ser la respuesta correcta? El propietario. ¿Ya?
Y así lo ha dispuesto, si se acuerdan, la amplia línea jurisprudencial, tanto del Tribunal Supremo de Justicia como del Tribunal Constitucional. ¿Cierto? Bien. Pero en la acción reivindicatoria nos dice que es imprescriptible. ¿Qué quiere decir? Que la acción de reivindicación la puedo presentar cuando yo quiera. Pero esta prescripción tiene un límite. ¿Cuál había sido ese límite? Mm, 10 años de usucapión. La usucapión. La regla dice, ¿no? La acción reivindicatoria es imprescriptible, salvo los efectos que produzca la adquisición de la propiedad por otra persona en virtud a la usucapión. E hicimos abundantemente la clasificación de esa excepcionalidad, ¿cierto? Entonces, como regla debemos saber que la acción reivindicatoria no prescribe, ¿cierto? Se la puede plantear así haya pasado de las manos de un dueño a otro dueño. Salvo que el actual propietario haya adquirido el derecho del bien mediante la usucapión. Salvo. ¿Sí? Y la otra, no se olviden que la acción negatoria, la vamos a poner, ahí está, en el artículo 1455, ¿no? Habla sobre perturbaciones o molestias. ¿Cierto? Que son casos, les dije, que se dan frecuentemente. Súper frecuentemente, diría yo. El propietario puede demandar a quien afirme tener derechos sobre la cosa y decir que se reconozca la inexistencia de tales derechos. Si existen perturbaciones o molestias, el propietario puede pedir el cese de ellas o el resarcimiento del daño. Por eso el legislador ha creado estos institutos jurídicos. Ahora, a lo largo del tiempo que va pasando, chicos, ustedes saben que el derecho nunca es estático, el derecho siempre es dinámico, ¿cierto? No sé si entre la acción reivindicatoria y la acción negatoria, ¿cierto? Se puede establecer un marquito en el que se haga diferencias. Se encuentren similitudes. Se hagan propuestas. ¿Para qué? Para mejorar. ¿Cierto? No les extrañe, no les extrañe. No les extrañe que más adelante se pueda establecer que cuando hay una persona que alegue tener igual o mejor derecho, ¿cierto? La demanda del que ha planteado la acción negatoria no va a prosperar. Va a calificar ese proceso seguramente de improbada la demanda. ¿Por qué? Porque no le ha quitado el bien, simplemente se ha entrado sobre pretexto de verificar, de informar y ¿cuál es la acción que podría plantear? Acción reivindicatoria no podría porque no le han quitado el bien. De pronto la acción negatoria sí, para perseguir a quienes alegan cosa distinta. ¿Qué quiero que manejen de las acciones de defensa? ¿Qué es la acción reivindicatoria? Y por otro lado, ¿qué es la acción negatoria? ¿Quiénes están legitimados para poder presentar estas acciones? ¿Cuáles son las características de la acción reivindicatoria y cuáles son de la acción negatoria? ¿Sí? Eso es lo que quiero que me maneje.
Son los autos supremos que hemos estado viendo, qué es lo que el tribunal ha dispuesto, el Tribunal Supremo con respecto a determinados casos que han llegado a su conocimiento. ¿Cierto? Diferencias. Fíjense, la acción negatoria tiene la finalidad de que se desconozca o se declare la inexistencia de un derecho o carga. O en su caso, cese cualquier molestia y perturbación, mientras que en el otro, es decir, de acción de reivindicación, lo que se busca es que se reconozca y declare la vigencia y eficacia del derecho propietario de quien dice ser el dueño. ¿Sí? Esas son las diferencias entre las dos acciones. ¿Ya? Acción reivindicatoria y acción negatoria. Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta con respecto a las acciones de defensa, con respecto al tema anterior de los modos de adquirir la propiedad? ¿Alguna pregunta? ¿O está clarísimo? Se entendió, doctor. ¿Sí? No hay ninguna duda. Creo que no. ¿Alguien por ahí? ¿Está entendido? Fernando, María, Ignacio ya ha dicho que sí, Eddie, Rodrigo, Sí, Andrés, licenciado. Javier. ¿Está entendido? Sí, licenciado. Ok. Señor, Janet Obando, Sí, doctor, entendido. ya, perfecto. Posterior a ello, ¿sí? Ingresamos a ver los derechos reales sobre cosa ajena. ¿Quién se acuerda qué comprende estos derechos reales sobre cosa ajena? Es decir, estar sobre un derecho, sobre un bien que no me pertenece, es ajeno. ¿Cierto? Y empezamos a ver el tema del usufructo. ¿Qué significa usufructo o cómo podemos definir al usufructo? ¿Quién se acuerda? ¿Qué se entiende por usufructo? Dar esos bienes como nuestro propio bien, pero en sí no es nuestro propio bien, pero se nos da esa, no sé cómo decirlo, pero como se los da esa forma de, como un tipo de, no. En sí es usar más los bienes, si Si no me equivoco. nosotros nos remontamos a la definición de derechos reales, dijimos es aquel nexo, vínculo jurídico que tiene una persona sobre los bienes, tomando en cuenta que quien genera el dominio es la persona y no los bienes sobre la persona, ¿no? Entonces, cuando llegamos al tema de los derechos reales sobre cosa ajena, justo como decía el compañero en sus palabras, estaríamos usando o disfrutando de un bien ajeno que no nos pertenece. ¿Se dan cuenta? Y uno de los derechos tipo sobre cosa ajena es pues el usufructo. Usus fructus. Usar, gozar y disfrutar. Sobre cosa ajena, sí, sobre cosa ajena. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando abordamos el tema del usufructo, ahí está, ¿no?
establecimos que está definido como aquel derecho a disfrutar los bienes ajenos. Puedo usar y gozar de un bien que no me pertenece y simplemente estoy obligado a conservar su forma y sustancia. ¿Cierto? Dicho de otra manera, decimos, ¿no? Cuando una persona posee el usufructo de un bien, tiene derecho a usar, tiene derecho a disfrutar, pero no tiene derecho a ser propietario. Simplemente a usar y disfrutar. ¿Cuáles son las características del derecho real sobre cosa ajena llamada usufructo? ¿Es un derecho real sobre cosa ajena? Innegablemente. El objeto del usufructo no forma parte del patrimonio del usufructuario, sino del patrimonio del propietario. Perfecto. Es un derecho de disfrute completo. Y estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Y el usufructuario puede disfrutar de todos los aprovechamientos de la cosa usufructuaria. Es un derecho temporal. Al mismo tiempo, y lógicamente, si es un derecho temporal, es también un derecho que no puede ser infinito, ¿no? Tiene que tener una duración. Y cuando decimos, por ejemplo, que se trata de personas naturales, puede ser vitalicio, ¿cierto? Hasta 5 días o 5, claro, horas antes de que el usufructuario, digamos, pueda dejar de constituir o pueda fallecer en todo caso. Entonces el usufructo solo lo va a gozar hasta el día en que muera. ¿Sí? Hasta el día en que muera. En cambio, el otro teléfono no. Las personas que puedan asumir el usufructo tienen que estar conscientes que o está sujeto a un plazo o es hasta la vida misma de los vendedores. ¿Sí? Entonces, un usufructuario no solamente puede ser una persona natural. Un usufructuario podría ser también una persona jurídica. Lo que sí no se puede hacer con ellos, o quien ha sido contratado o contratada, es pues elevarle una oración, ¿cierto? O mejor dicho, elevarle un falso título, un falso contrato, ¿no? Sobre el texto de que va a disfrutar y vivir ahí. El contrato que se le tiene que hacer al usufructuario es un contrato común y corriente, pero donde se aclare de que ese contrato se está constituyendo un detenido. Entonces, ¿qué ocurre con el derecho de uso y disfrute? Si se trata de personas físicas, puede ser vitalicio, es decir, hasta el último día de su vida. Pero también puede ser persona jurídica, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que tener claro en la figura del usufructo, chicos, es usar y disfrutar de un bien que no nos pertenece. Usar y disfrutar de un bien que no es de nosotros. Y los derechos son bien fuertes, como dijo el compañero, es bien fuerte. Bien, a ver, estamos llegando al final de la segunda sesión, vamos a quedar acá, chicos, la próxima clase. Nuestro examen es el próximo viernes, como hoy día. Entonces tenemos el día miércoles más para poder repasar y terminar este tema. ¿Listo? Bien, ¿alguna pregunta o nos estaríamos viendo el día miércoles? ¿Qué dice? Bueno, hoy han estado bastante calladitos. Por favor, se han registrado en el chat. Perfecto. Bien, chicos, vamos a quedar ahí y nos vemos el día miércoles, ¿ok? Está bien, doctor, nos vemos el Listo, miércoles. gracias. Que les vaya bien.